se ha visto que más o menos el 10% de las mujeres en edad fértil tienen endometriosis. Si nosotros lo llevamos a nuestra población chilena, esos son más o menos 450.000 mujeres, no es menor. 500.000 de mujeres que sufren esto solo en nuestro país, imagínate a nivel mundial. Y claro, como tú decías, los retrasos en los diagnósticos, según algunas publicaciones, son 7 a 8 años. O sea, 7 a 8 años que mujeres estuvieron pasando con esta sintomatología y que nosotros no fuimos capaces de darles la importancia y entender que hay un diagnóstico detrás de esa sintomatología. A mí lo que me parece impresionante es que siempre cuando hacemos la historia clínica, la mayoría de las mujeres con endometriosis te dicen que lo tenía desde chica. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Fertilidad, el podcast de SG Fertility. Un espacio para entender tu salud reproductiva con información clara uniendo ciencia y humanidad. Hoy hablaremos de endometriosis sin filtro. Hola Karin, ¿cómo estás? Muy bien, contenta de estar aquí. Qué bueno. Parece que yo te estuviera entrevistando, pero esto no es una entrevista que yo vaya a hacer, es una entrevista que vamos a aportar las dos de la misma manera. ¿Les parece? Bueno, se va a llamar esto endometriosis sin filtro. En el fondo lo que queremos hacer hoy día es hablar un poco de la endometriosis, pero de una forma más coloquial, que sea más entendible para el público en general y donde además las mujeres se sientan más escuchadas porque están encontrando lo que nosotros estamos diciendo, lo que les está pasando. Y eso nos parece que es una forma un poquitito más entretenida, pero además un poquito más fácil para todo tipo de público. Vamos a hablar de la endometriosis, que es algo que nosotros vemos bastante frecuente, pero que diagnosticamos no tanto. Lo que pasa es que está muy normalizado el dolor, está muy normalizado sentirse mal con la regla porque nos tocó, parece. Y eso hace que las mujeres se tarden mucho en consultar. Por eso estamos acá, para ver si podemos lograr que lleguen antes. Sí, pues, se ha visto que más o menos el 10% de las mujeres en edad fértil tienen endometriosis. Si nosotros lo llevamos a nuestra población chilena, esos son más o menos 450.000 mujeres, no es menor. 500.000 de mujeres que sufren esto solo en nuestro país, imagínate a nivel mundial. Y claro, como tú decías, los retrasos en los diagnósticos, según algunas publicaciones, son 7 a 8 años. O sea, 7 a 8 años que mujeres estuvieron pasando con esta sintomatología y que nosotros no fuimos capaces de darles la importancia y entender que hay un diagnóstico detrás de esa sintomatología. A mí lo que me parece impresionante es que siempre cuando hacemos la historia clínica, la mayoría de las mujeres con endometriosis te dicen que lo tenía desde chicas. Es verdad. Que las sacaban del colegio. Cuando a ti te dicen, me sacaban del colegio, uno dice, ¿cómo puede llegar ahora a los 35 años con este dolor y que esto haya tenido tanto tiempo? Entonces, lo más importante de todo es que a lo mejor empecemos a escuchar no solo a las mujeres adultas, sino a las niñas, a las adolescentes, sino que las empecemos a mirar desde esas etapas, porque no son alaracas, simplemente son mujeres que están con un proceso y que hay que estudiar. En algunos estudios de adolescentes decía que de esas dismenorreas, que tienen nombres raros, pero es dolor con la regla, hasta 1/3 de estas niñas que sacan del colegio ya tienen endometriosis. Entonces es mucho. Necesitamos lograr de alguna manera que las mujeres nos pongamos las pilas y empecemos a visualizar nuestros síntomas. Sí, sin duda. Y hablemos un poco qué significa la endometriosis. Te voy a tirar la pelota, Karina, para que lo digamos en palabras simples. En simple, ¿qué es la endometriosis? Ok. El endometrio es la capa de adentro del útero. Por eso se llama endo, de adentro. Y son células maravillosas porque están hechas para alimentar a los bebés. Entonces son células que están llenas de azúcares, proteínas, son células preciosas que están diseñadas para crecer, pero que se salen y se van a la pelvis, salen a través de las tubas y se pegan al intestino, a la vejiga, o sea, por toda nuestra cavidad pélvica y empiezan a crecer. Y el problema es que justamente están hechas para crecer y luego menstruar y luego seguir, y eso provoca una reacción inflamatoria, que es lo más importante para nosotros, porque nos hemos dado cuenta que nuestras defensas, o sea, nosotros tenemos un sistema de defensa o un sistema de limpieza que tendría que reconocer esas celulitas y decir, no deberían estar aquí, comérselas y destruirlas.
pero algo pasa en nuestro sistema de defensa o nuestro sistema inmune que hace que estas células se activen y se inflamen constantemente. Entonces, eso es la endometriosis y eso es lo que les pasa a las mujeres todos los meses. Por eso es una enfermedad crónica, es una enfermedad que nosotros tenemos que decir que no hay forma de curarla, sino mantenerla, y si acaso se nos quitará en la menopausia. Tal cual. Y una cosa que quería hacer una aclaración, porque muchas pacientes llegan acá diciéndote que tienen endometriosis y otras te llegan diciendo que tienen endometritis. Entonces, quería hacer la salvedad que la endometriosis y la endometritis son cosas distintas. La endometriosis, como lo describió la Karina, es una enfermedad crónica, progresiva, inflamatoria. En cambio, la endometritis es una infección del endometrio. Y eso muchas veces ocurre posparto, ocurre por distintos bichos que van por la vagina y entran y infectan la cavidad del útero. Y muchas veces en reproducción también tenemos que valorar en términos de pacientes que no se nos embarazan, si es que existiera una endometritis, pero son cosas totalmente distintas. Pero se parecen las palabras, pero la gente te las confunde y tú de repente dices, estamos hablando de cosas distintas, pero tenía ganas de hacer esa salvedad porque me parece que muchas veces las pacientes piensan que es lo mismo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se presenta la endometriosis? La endometriosis se presenta con distintas, vamos a hablarlo como con distintas capas. Desde el punto de vista sintomatológico, hay dolor. Casi el 90% de las pacientes que tienen endometriosis acusan dolor, y el dolor puede ser de distinto tipo. Y eso también muchas veces como que pareciera que uno no les da tanta importancia, o muchos médicos o muchas pacientes no les dan tanta importancia porque hay dolor en distintas etapas. Puede ser un dolor con la regla, eso se llama dismenorrea, puede ser un dolor crónico, pélvico, permanente durante el ciclo, y uno empieza, no, es que debe ser como el intestino, entonces empiezan como ahí los diagnósticos diferenciales y muchas veces confundentes. Dolor con la relación sexual, que hay que entender que son formas distintas de dolor, muchas veces es un dolor como agudo en un punto determinado que se llama trigger point. A veces dolor cuando uno va al baño, a defecar, a veces cuando hace pipí, cuando va a orinar, son dolores distintos en la presentación clínica, son formas distintas. Y puede haber 1, 2, 3 o incluso ninguno. Que ahí es cuando confunde. Yo creo que lo que tiene la endometriosis, que para los médicos es interesante, es que tiene muchos comportamientos clínicos, ¿no? Y que se va a presentar distinto en cada mujer. Entonces, por eso también les pedimos disculpas de no a veces diagnosticar tan rápido, pero al presentarse distinto en todas las mujeres, tampoco es tan fácil hacer esos diagnósticos, y nosotros podemos tener una enfermedad anatómicamente muy fuerte, ¿no? Un endometrioma muy grande, pegado en los intestinos, y a lo mejor la mujer no habla de dolor y entonces uno dice, bueno, quién sabe, no lo tiene, pero o todo lo contrario, pueden ser 3 puntitos de endometriosis que están justo puestos donde están los nervios, y eso dolerle mucho y no verse nada en una ecografía, no verse nada en una primera aproximación con la paciente. Ahora también tenemos que entender que hay distintos, desde la perspectiva anatómica, hay distintos como tipos de endometriosis, si lo queremos llamar de alguna manera. Entonces hay endometriosis que se presenta en el ovario, que se llama endometrioma, que se puede descubrir más fácilmente en una ecografía, pero puede haber ausencia de endometriomas o de endometriosis en los ovarios y tener en otras partes de la pelvis, y nosotros como ginecólogos y haciendo una ecografía no vemos nada de eso. Y esas otras partes pueden ser en distintos puntos de la pelvis, que se llama endometriosis superficial, afectando a nódulos donde forman verdaderas como pelotas así de células de endometriosis mezclados con nervios que están en distintas partes, y eso se llama endometriosis profunda. O también alguna muy rara que esté en el pulmón, que también puede haber fuera. Y otra cosa muy como sui generis es cuando uno encuentra endometriosis en las cicatrices, muchas veces en las cicatrices de la cesárea, que quiere decir que uno ha inoculado con células del endometrio cuando uno hace el raspado, una cirugía después de la cesárea, y se encuentra con la cicatriz, que muchas veces ahí tiene una
estructura que responde a la ciclicidad menstrual. Entonces la paciente te dice, no, es que tengo una cola cicatriz acá y me duele cada vez que tengo la regla. Entonces eso también es una forma distinta de presentación clínica. Bueno, entonces no podemos hablar de endometriosis sin decirles que hay muchas otras asociaciones de esta enfermedad. O sea, se relaciona con fibromialgia, ¿no? También hay pacientes que tienen endometriosis y fibromialgia y uno puede decir, bueno, por ahí va. Ahora lo han relacionado mucho con SIBO también, con algunas inflamaciones intestinales. También lo vemos que hay más presencia de síntomas como depresión y ansiedad, que a veces va relacionado con el dolor, porque tendemos a disminuir esos síntomas de la paciente, así como, tómate esto, y ella al no sentirse validada, también empieza a sentir más depresión, más ansiedad, y porque estar fuera del trabajo una semana al mes igual te impacta. Sí, en todo tipo. Además te impacta en la evaluación del resto sobre ti, porque empiezan a no creerte. Empiezan a no creerte cuando uno tiene un dolor crónico y es como ya la persona que se está quejando, entonces empiezan a no creer y invalidarlo. Ahora, desde el punto de vista biológico o anatómico, más bien que anatómico, las asociaciones con otra enfermedad, así como decía la Karina, también hay asociaciones con otras enfermedades ginecológicas. La endometriosis se asocia con más adenomiosis, se asocia con más miomas uterinos, se asocia con infertilidad. Así que ahí tenemos que hablar de infertilidad y endometriosis, que es donde estamos más metidos nosotros. Claro, que es lo que nosotras vemos y que es impactante, ¿no? Porque vemos es un 50-70% de nuestras pacientes, no es menor, lo vemos mucho. Y yo a veces cuando estoy con los becados es cuando decimos, no, vimos 6 consultas y 5 tenían endometriosis, es así como, es mucho lo que vemos, pero también eso hace que estemos más familiarizadas con lo que sienten las pacientes, más familiarizados con cómo se presentan y también un poco cómo podemos ayudarles. Y esto me gustaría que lo admitificáramos, Karina. Tengo endometriosis, no me voy a embarazar. No. No, porque ahí de nuevo tampoco sabemos, el 50 y el 50 se va a embarazar y el 50 no. Y vamos a tener que nosotras determinar cuál es el que se va a poder embarazar y cuál es el que no se va a poder embarazar. Hay un estudio chileno que es de los estudios chilenos más bonitos que hizo el doctor Fuentes, que él lo que hizo fue decir, vamos a revisar la endometriosis en las mujeres que se estaban esterilizando, las que ya no querían embarazarse. Y se dio cuenta que había un 30% de endometriosis en estas mujeres que ya no se querían embarazar, muchas con endometriomas y con adherencias. ¿Te tocó operar alguna? Sí. A mí también. Me tocó operar pacientes para esterilizarse, que después mirábamos y decíamos, oye, igual ¿Cómo le hizo? Sí, me pasó eso. Participamos activamente en el estudio de alguna manera. Claro, a mí me gusta mucho ese estudio, que de hecho es una referencia internacional, así que siéntense todos orgullosos, porque nos dice que no entendemos la endometriosis, que yo no puedo decirle a una mujer con un endometrioma que no se va a embarazar. Exacto. Así que eso también es importante, porque como que las pacientes piensan que la tienen y como que es una condición sine qua non, como que ya estuvieran determinadas, condenadas, esa es la palabra, condenadas, es como el ovario poliquístico, como que se les condena antes de tiempo, y la verdad es que no es para nada así. Oye, expliquemos cómo la endometriosis produce la infertilidad. Ya. Me la pusiste. No, la trompa, hablemos de trompa primero. Claro, hay muchos niveles de cómo afectaría la endometriosis a la fertilidad. Entonces, lo primero que podríamos hacer es decir, claro, es anatómico, ¿no? Si yo tengo cicatrices alrededor de mi útero que se comportan como telarañas, van a ocluir mis tubas o hacer que no sean lo suficientemente buenas para tomar el ovocito, y entonces así podremos tener cierto grado de infertilidad. Pero también podría ser a nivel ovárico, que ese es el que ahora más vemos y creo que más nos preocupa, porque nos hace una disminución directa de la reserva ovárica, o sea, no es solamente
que nosotros a veces decimos es que ya la operaron y le quitaron la reserva ovárica. No, no es solo eso. La endometriosis en sí misma, ser una enfermedad inflamatoria, causa mucha oxidación, muchos problemas a nivel del microambiente del ovocito. Y eso hace que los ovocitos mueran y se baje la reserva ovárica. Exacto. Como que está asociado a eso. Hay una cosa que me gustaría como explicar, que es la forma en que yo lo explico, por lo menos en la consulta, que como tenemos todas esas imágenes que uno ve de los dibujos del útero y que piensa que el ovario está como pegado a la trompa, pues uno piensa que el ovario está así como adherido y que obviamente cuando sale el óvulo evidentemente va a ser captado por la trompa, pero en realidad no es así. El ovario está lejos de la trompa y la trompa es móvil y tiene que ir a encontrar el ovario, tiene que ir a encontrar el ovario para captar el óvulo. Pero en la endometriosis, como tengo ese proceso inflamatorio, esto está como fijo y a veces como un poco acartonado, así como fija, y eso hace que el óvulo salga y no necesariamente la trompa va a poder captarlo. Aunque la trompa esté permeable, y nosotros vemos la trompa permeable en los estudios, pero hay lo que llamamos en medicina una mala relación fimbria, que son los deditos finales de la trompa con el ovario. Entonces no se conectan bien y al no conectarse bien no captan el óvulo. Entonces dicen, no, pero si yo tengo las trompas destapadas, sí, pero mientras no lo veamos en una laparoscopía, lo que pasa es que ahora con la in vitro no miramos la laparoscopía porque significa que estamos sometiendo a la paciente a una cirugía extra solo para hacer un diagnóstico, y eso ya como que no se usa mucho. Era muy bueno porque era la laparoscopía diagnóstica, yo no entraba solo, miraba y decía, ay, qué bonita que está, cerremos. Ya no lo hacemos, porque al final tenemos que pensar que tenemos ese riesgo para la paciente, con todo lo que significa el riesgo de una cirugía. Entonces ya lo tratamos de evitar. Pero hay otras partes también que son importantes dentro de la endometriosis en el proceso de fertilidad, que es la implantación. La implantación, que es nuestro dolor de cabeza en toda la reproducción, porque es básicamente lo que menos conocemos. Y a pesar de que hay una cantidad de estudios impresionantes, pero es lo que menos conocemos todavía a nivel molecular. Pero se ha visto que existen algunos genes que están expresados distintos en la endometriosis y que podrían afectar finalmente el proceso de implantación. Entonces, frente a pacientes que podrían tener una misma tasa de embarazo, podría afectarles la tasa de embarazo solamente por el hecho de tener una alteración genética. Y porque la endometriosis, como justamente es una enfermedad inflamatoria, es una enfermedad que de hecho yo pensaría que es como hasta autoinmune, ¿no? Tiene alteraciones también en los genes de la inmunidad, y la implantación necesita que nuestros genes del sistema inmune se modifiquen. Es una enfermedad que te puede bajar la tasa de implantación, y eso es un dolor de cabeza para nosotros, porque a veces puedes verse bien el útero, no tener adenomiosis, que esa es otra cosa, y que veamos que no estamos logrando la implantación. Hay cosas tan sencillas, que no son sencillas, pero como es la resistencia a la progesterona, que uno dice, ya, inundémosla de progesterona, pero hay estas asociaciones con más infección, ahora sí, con endometritis. Entonces es complejo porque uno piensa que a lo mejor va a lograr el embarazo solamente haciéndolo in vitro, ¿no? Diciendo vamos a sacar los ovocitos, hacemos a los bebés afuera y eso le quita la inflamación, pero cuando tenemos que volver a la implantación, allí nos puede fallar. Entonces es compleja. Es compleja, sí, pero bueno, fácil para resolverla. ¿Qué cosas nos pasan harto? Pacientes que llegan también con endometrioma y como que quieren así de entrada sacar los endometriomas, o que muchas pacientes vienen ya con el diagnóstico de endometriomas y que ya tienen la indicación quirúrgica per se, y nosotros así como que no, tratamos de parar un poco ese proceso, porque a nosotros como médicos de fertilidad lo que más nos importa es la reserva. Ese es como nuestro, claro, no sé, como nuestro setting mental. Sí, que acá es lo que tenemos que como cuidar así de todas formas, es la reserva ovárica, que en el fondo es lo que más nos afecta a los resultados. Entonces, muchas pacientes llegan ya operadas de los endometriomas con una reserva ovárica súper bajita, pero también hay muchas pacientes que ya en ginecología y en laparoscopía, los médicos te derivan a las pacientes antes de operarlas y van por la cirugía posterior al tratamiento.
Yo creo que lo que más, al menos a mí me ayuda para que tengamos esa diversificación de qué vamos a hacer con la paciente es qué es lo que ella quiere, porque no es lo mismo una paciente que se quiere embarazar y que está buscando el embarazo, entonces allí nosotros somos muy útiles porque vamos, sacamos nuevitos, hacemos cosas, versus la que no se quiere embarazar. Y puede ser la que no se quiere embarazar que tenga mucho dolor crónico y entonces diga, es que me quiero operar, que tiene toda la razón, que no quiero tener dolor. Y entonces vienen las preguntas de, ¿pero te vas a querer embarazar algún día? ¿O tú ya nunca te vas a querer embarazar? Porque también ahí se pueden tomar distintas decisiones para las cirugías. Entonces, nunca hay nada escrito, cada paciente es tan distinta y habrá a la que le recomendemos operarse y habrá a la que le recomendemos o casi que le roguemos no operarse. Claro. Y es básicamente uno se da cuenta que las pacientes llegan ya muchas veces con el setting en la cabeza de no, por favor, sáquenme este dolor. O sea, ya es una cosa que no puedo seguir viviendo con este dolor en forma permanente. Y en ese sentido, también hay una cosa que se llama la brecha de género del dolor. ¿Te suena ese concepto? ¿Lo habéis escuchado? La brecha de género, qué bueno que pusimos a dos mujeres hablando hoy día, pero existe una brecha de género de dolor y eso está absolutamente estudiado. Absolutamente estudiado. Las pacientes en los servicios de urgencia les creen menos a las mujeres que a los hombres, las atienden más tarde, minimizan más su sintomatología. O sea, eso está absolutamente estudiado, con tiempos así determinados. Y yo encuentro que al final, al contrario, yo sí, digo que debería ser. Yo también encuentro, mi marido se muere, con un resfrío. Yo tengo la misma experiencia. No sé si Dios nos hizo distinta o la naturaleza nos hizo distinta para soportar el trabajo de parto. No lo tengo tan claro, pero definitivamente eso está estudiado en cómo la sociedad nos comportamos frente al dolor de las mujeres y frente al dolor de los hombres. Asumimos que las mujeres vamos a aguantar más, yo creo. Puede ser. Y otra cosa que también está súper establecido, que la compañía, la contención la validación de la gente donde tú trabajas, de la pareja, del colegio, hace que las mujeres sobrelleven mucho mejor esta patología. O sea, eso también está demostrado como el impacto positivo que genera frente a ese cuidado del resto de tu prole en el fondo. Creo que quien vive con un dolor crónico, o sea, no vive, o sea, partir por allí, cómo alguien puede vivir con un dolor crónico. Y después, cuando uno ve los estudios sociales y ves que son mujeres que a lo mejor no pudieron ser doctoras, porque ya era como que te merma hasta para la paz tener este tipo de problemas. O no puedo ser la CEO porque si no trabajo una semana del mes definitivamente no voy a poder seguir adelante. Entonces es una enfermedad que va separando mucho más de lo que nosotros queremos, porque lo que nosotros queremos es intentar una equidad, una igualdad entre los géneros y esta enfermedad nos aleja. Entonces creo que es una enfermedad que todos tenemos que cooperar, que como tú dices hay que validarla. Sí, lo terrible es, uno lo ve, a veces yo veo que ellos así como que cuando uno empieza a preguntar y te duele con la ovulación y te duele una semana antes de la regla, estoy hinchada, molesta, y luego me duele con la regla y la pareja las mira así como no sabía que esto te estaba pasando, y yo digo, ¿cómo no vas a ver? Vive con ella. O sea, la mujer también, a veces nuestro error también, pacientes les decimos no lo auto-minimicen, porque creo que también va por ahí, que como te enseñaron desde niña que bueno, era la regla y bueno, esto era así, las pacientes lo minimizan, la pareja lo minimiza, tu entorno lo minimiza, y entonces es una mujer que no está logrando ser todo el potencial que ella tiene por esto. Sin duda, más que tiene un impacto social, porque tú te empiezas a aislar, porque en el fondo no quieres ir a los lugares porque te sientes mal, porque te da lata, no te gusta que esté la gente preguntándote y tú decir estoy mal, porque uno, o sea, como que eso no es atractivo, y luego empieza a tener menos actividad sexual, porque duele. Entonces eso también tiene una afectación directa en la pareja y en la comprensión de la pareja por eso. Entonces hay como toda una esfera que te va aislando y te va
no sé, provocando esta disociación también entre tú y tu pareja, que también es súper complejo. Claro, yo creo que la ventaja de esta era en donde hay más información nos tiene que llevar a que logremos transmitirle a todas las personas, porque es verdad, no solo a las mujeres, también a los hombres, que esta enfermedad existe, partamos por ella, que el dolor en la regla o el dolor no es normal, hay que consultar, y que veamos y no sé, tomemos en cuenta desde las adolescentes, pasando por todas las etapas reproductivas. Tal cual. Yo creo que sí, nos tenemos que quedar con una idea en este podcast, es una enfermedad que existe, es una enfermedad más frecuente de lo que queremos, es una enfermedad dolorosa, es una enfermedad que te aísla, es una enfermedad que no necesariamente significa una infertilidad per se, hay que consultarlo, hay que estudiarlo, no significa necesariamente una cirugía per primas, que se puede ayudar, que el dolor tiene solución. Eso, tenemos tratamientos. Exacto. Muy importante que las pacientes sepan, porque hemos dicho cómo se comporta, pero tal vez no hemos dicho tratamientos. Tenemos muchas formas de ayudarlas. De hecho, el más común y el más clásico es el mismo anticonceptivo, ¿no? Que a lo mejor no funciona en un 100%, pero a lo mejor 50% algo hace. Entonces, también me parece que es importante que consulten y que sepan que hay tratamientos médicos, no necesariamente quirúrgicos, que las pueden ayudar para que ustedes vivan sin dolor. Si existe vivir sin dolor y podemos ayudarles. Y el tratamiento quirúrgico también hay que conversar de eso. Hay muchos especialistas ya en laparoscopistas en endometriosis que han ido avanzando muy bien en sus técnicas quirúrgicas, que son bastante depurativos y te sacan las lesiones específicamente donde las tienen. Y eso, claro, antiguamente como que la idea era, no, tienes endometriosis, te saco el ovario, pues te saco el endometrioma, te saco el útero, claro, te saco la histerectomía. Y ahora la verdad es que es bastante como depurativa, bastante específica en las zonas que tú sacas, y eso también genera una disminución de la sintomatología. Hay gente que viene postquirúrgico que te dice, es que mi vida antes y después es otra cosa. Claro. Sí, vale la pena decir que tenemos forma de ayudarlas, que en verdad sí hay forma de vivir sin dolor, sí hay forma de embarazarse aún teniendo dolor. Lo importante es que Que consulten. Vengan.